Gloria a Dios. Hermano, he tenido algún problema con la página. Voy a transmitir desde la mía para después, posteriormente, subirlo y tener como le dijera, eh, poder después pasarlo a la página de la primera iglesia del Señor. Voy a iniciar la radio y vamos a iniciar la radio para iniciar el tema. Mientras tanto, configuro yo para que pueda aparecer esto. Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Tuve un problema con la página de la corporación y vamos a iniciar este programa desde mi página, desde mi grupo. Mi grupo se llama Tiempo de Cambios, es mi personal. Voy a configurar y voy a retransmitir desde este grupo. Tiempo de Cambios. Gloria sea al Señor para siempre, hermanos. Así que desde aquí voy a compartir con mis amigos y vamos a iniciar el tema. Esto es para no perder porque de pronto, como les dijera, caemos en la necesidad a veces y pasan estos imprevistos en vivo. La Iglesia Payaco, estamos compartiendo el hermano John, Pastor José Cerda. Se aprovechan de suscribir a mi canal también los hermanos si quieren. Bendito sea el nombre del Señor. Con todo igual, hermanos, estamos contentos y vamos a hacer las cosas igual de la misma forma para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga mucho, el Señor nos ayude y que, bueno, los problemas se van solucionando sobre la marcha, hermanos. Y hermano Álvaro Monca, así que bendito sea el nombre del Señor. Voy a retransmitir, entonces ahora voy a hacer un compartir. Vamos a copiar vínculo y voy a compartir en lo que son mis grupos hermanos, mis grupos de Facebook. Para los hermanos ya los tengo acostumbrados a que todos los días yo estoy subiendo un tema. Y bueno, vamos a tomar las acciones legales que correspondan contra Google después. Es una broma, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder tener buena cara siempre que se produzcan estos problemas y que no nos impida en nada, hermanos, que no nos impida en nada estar contentos, hermanos, para servir al Señor y proclamar su palabra. Me dan un minuto más o menos, hermanos, ya. Y con esto yo comienzo y voy monitoreando la transmisión. La radio asumo yo que está bien, hermanos. Correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a probar la radio un minuto, hermanos. Voy a subirla y después voy a ir a la publicación. Voy a probar la radio que esté saliendo, hermanos, para asegurarme. Y por último, hermanos, la gloria sea a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Aparte de tener problemas de internet, puede que sea que me haya desconocido la red, este computador.
Ya, hermanos, ok. Estamos saliendo. No tengo el internet que tenía, estoy con el internet de un teléfono. Y así que, hermano, yo espero que el sistema desconoció la red. El algoritmo haya desconocido la red y, y no, esta sea la dificultad. Voy a esperar una vez que tenga restablecida la red de mañana. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Vamos al tema entonces, hermanos. El tema estábamos, déjenme recorrer un poquito, en la bendición de Jacob. Y nos vamos a encontrar con varios hechos interesantes. Quedamos la semana, el domingo, en que Adonai es un Dios que puede resolver los conflictos familiares. Jesús nos dice hoy, en este mundo tendréis aflicción, pero anímense o confiad, yo he vencido al mundo. La gloria sea al Señor. Ese es el Dios que tenemos. Y dije, hermanos, que del capítulo 27.1 al 28.5 hay un paralelismo interesante donde la primera letra es antitética de la segunda. Y, por ejemplo, Isaac y Esaú, el hijo de la bendición, 27, verso 1 al 5. Rebeca envía a Jacob, la parte B, y Rebeca envía a Jacob a Isaac, 27, verso 6, 17. Jacob se presenta ante Isaac y recibe la verdadera bendición, capítulo 27, verso 18 al 29. Esaú se presenta ante Isaac y recibe la bendición vacía, 27, verso 30 al 40. Rebeca despide a Jacob de Esaú, 27, verso 41 al 45. Isaac y Jacob, el hijo de la bendición, 27, 46 al 28, verso 5. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Jacob, o sea, Esaú, le dice a Jacob, Jacob le dice a Esaú, prepárame algo sabroso que a mí me guste y tráemelo para que yo te dé mi bendición. 27, verso 1 al 4. Ahora, para que reflexionemos, escudriñemos nosotros, ¿qué sabía Isaac sobre la voluntad de Dios con respecto al hijo de la promesa? Lo sabía. ¿Cuál era la intención de Isaac? ¿Por qué no se opuso a Esaú si ya había vendido su primogenitura a Jacob? ¿Por qué Isaac no se lo dijo a Rebeca? Aquí, hermanos, donde nos encontramos con varias acciones que aparentemente no son las correctas delante de Dios. Nosotros entendemos que son los patriarcas, pero no nos olvidemos de que son seres humanos. Ahora, para nosotros, hermanos, ¿qué tan eficaz es el liderazgo espiritual del Padre en tu familia? ¿Qué tan eficaz es tu liderazgo como padre en tu familia? ¿Están usted, estimado hermano, y su cónyuge en la misma sintonía con respecto a estas cosas? ¿Qué puede suceder cuando usted favorece a un hijo sobre otro? ¿Qué sucede cuando deliberadamente vamos en contra de la voluntad de Dios, como Isaac aparentemente él estaba dispuesto a hacer? Hay un área, hermanos, más en la que se puede ejercer la soberanía de Dios, y en esta parachá, en esta enseñanza, se trata de la transmisión de la bendición y la herencia de Isaac a Jacob. Tal vez, hermano, no haya mayor contraste entre la soberanía de Dios y los tratos humanos que en esta parte de la narración. Es tan fácil quedar atrapado en el lodazal, hermanos, del Eterno, y ahora vamos a ver si hay, si podemos ver la mano soberana de Adonai en esta hora.
Bienvenido, hermano José. Bendiciones. Estoy transmitiendo en este canal porque el hecho de no tener la red que tenía el computador, parece que se acostumbró a esa red la red de Wi-Fi, me está pidiendo que autentifique la transmisión. Y como yo tengo conectado el internet de uno de mis teléfonos, entonces no lo pude hacer. Voy a tener que resolver ese problema para poder transmitir desde otros lugares. O en mi computador, en el mío, no hay problema, pero no puedo transmitir en vivo porque me bloquea el tema de la cámara, hermano. Está algo ahí, pero no lo he podido resolver. Entonces, nosotros hemos visto después de esto, hermano, después de esto, este video yo lo voy a descargar y lo voy a subir en el otro. No vamos a tener problemas de identidad ahí porque el canal es mío, este es el canal, es Tiempo de Cambios. Así que bueno, de alguna forma vamos a arreglar, pero el reino de los cielos, le escuché a alguien, yo no sé si la Biblia dice así, hermano José. El reino de los cielos es de los porfiados, hermanos. Esa es una de las cosas que siempre se dicen en la iglesia, a veces lo he escuchado. De los porfiados, el reino de los cielos, hermano. Y sí, hermanos, realmente tenemos que ser porfiados nosotros para poder predicar la palabra. No vamos a ceder ante una pequeña oposición como esta. Pero sigamos con el tema. Hemos visto que Isaac era un hombre sobresaliente, era un gran hombre. Abimelech y los filisteos vinieron a hacer un pacto con él porque le temían. 26, verso 26 al 33. Pero Isaac era un hombre amante de la paz, también muy poderoso. Sin embargo, Isaac todavía era humano y aquí revela su debilidad en la carne. ¿Me permiten un poco, hermanos? Hoy día es el día de los problemas. Andaban mis gatos molestando acá adentro ahí, haciendo de las suyas. Y entonces, habían cosas que confluían en el carácter de Isaac. Era un hombre de paz, era un hombre amante de la paz, pero era poderoso. Pero Isaac era un ser humano y aquí revela su debilidad de la carne. Nosotros debemos estar atentos a esas cosas cuando se manifiestan en nosotros. Esaú siempre había sido su hijo favorito, mientras que Jacob había sido el favorito de la mamá. Debemos aprender de esta lección. Esaú era un poderoso cazador que salía y traía venado a casa y lo cocinaba tal como a Isaac le gustaba. Ahora que Isaac, en hebreo Yitzhak, era muy viejo, pensó que era el momento de bendecir a su hijo favorito. Estaba perfectamente claro que él conocía los propósitos de Adonai con respecto a su hijo menor. 25, verso 3, parte B. Pero su corazón se impuso a su conciencia. Así que le dijo a Esaú que saliera y trajera rápidamente algo de casa y le daría la bendición patriarcal. Finalmente llegamos al final de la vida de Isaac. Él está en su lecho de muerte y, como es costumbre antes de morir, está a punto de otorgar las bendiciones correspondientes, que en realidad son básicamente profecías. Y esto es lo que hará Jacob antes de morir y lo que hará Moisés antes de morir. Cuando Isaac tenía unos 135 años, sus ojos estaban tan débiles que ya no podía ver y llamó a Esaú su hijo mayor.
en lugar de llamar a sus 2 hijos para recibir la bendición. Es aquí donde se empieza a ver lo torcido que se vuelve su carácter por el favoritismo que él tenía. Como era costumbre, entonces convocó solo a su hijo favorito y le dijo: mi hijo. Esaú respondió: aquí estoy. 27 verso 1. Zigzag recordó: yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. 27 verso 2. Su medio hermano Ismael había muerto 14 años antes y había 14 años de diferencia entre ellos, por lo tanto probablemente pensó que el día de su muerte estaba cerca y sin embargo vivió hasta los 180 años, por lo que no estaba tan cerca de la muerte como suponía. Si la vista de Isaac estaba fallando, lo que no estaba fallando era su apetito. Y él dijo: ahora pues, toma tus armas, tu aljaba. La aljaba es el estuche donde se colocan las flechas. Bendito sea el nombre del Señor. Uy, hermano, ya no tengo Facebook para llenar solicitudes de amistad, me están apareciendo notificaciones. Y él dijo: ahora pues toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazar alguna presa para mí. 27 verso 3. Esaú estaba muy dispuesto a seguir la sugerencia de su padre. Se esperaba que se marcara la entrega de la bendición patriarcal con algún tipo de banquete. Y dado que Isaac había decidido bendecir a Esaú, parecía apropiado que la habilidad de caza de Esaú proporcionara la carne para la celebración. Por eso Isaac dijo: prepárame un guisado sabroso, a mí me gusta, y tráemelo para que coma y para que yo te dé mi bendición patriarcal antes de morir. Y 27 verso 4. Y hermanos, aquí, lamentablemente en el caso de Isaac, se revela una clara violación a la revelación dada a Rebeca. Entonces, allí Adonai, cuando le dio esta revelación, reveló que Jacob era el hijo de la promesa y que continuaría el linaje, no Esaú. Después de todo, no se había casado Esaú con 2 mujeres cananeas, y aquí donde un siervo de Dios, un patriarca, está dejándose llevar por sentimentalismos y no se está dejando llevar por la voluntad de Dios. Hay una cosa que yo he sostenido siempre, hermanos, en mi vida, y es que en el púlpito, cuando tienen que ver las cosas con la obra de Dios, se acaban las amistades y está la voluntad del Señor, únicamente la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que mirar la obra. El púlpito no se le entrega a cualquiera, por muy familiar que sea. Púlpito no es que sea 3 veces santo, como dicen algunos pentecostales, pero es un lugar donde se entrega la palabra del Señor y es un lugar santificado por Dios para proclamar su voluntad al pueblo. Por lo tanto, ese lugar debe cuidarse, debe respetarse y no debe ser mancillado por personas que tengan mal testimonio, por muy amigos que sean, por muy favoritos nuestros que sean. No, hermanos, ahí se acabó la amistad, se acabó los familiares, se acabó todo. Estamos cara a cara con Dios. Entonces Isaac sabía probablemente que Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob, y quien tuviera la primogenitura se suponía que obtendría la bendición patriarcal. Quizás estaba tan enojado por lo que percibía como un engaño de Jacob, porque nos quedamos con esa impresión, que simplemente decidió bendecir a su hijo favorito e ignorar el plan de Dios. Pero parece que los ojos de Isaac eran tan débiles, tanto espiritual como físicamente. No tenía los ojos de su padre. Y eso significaba que Isaac no hiciera esto con el conocimiento de Rebeca, lo que significa que sabía que estaba haciendo algo en contra de los deseos de la esposa y de los deseos de Dios. Pero ella solo escuchó la conversación
Y esta naturaleza secreta de los planes de Isaac solo se puede explicar por la suposición de que estaba avergonzado de lo que estaba haciendo, sabiendo que Rebeca, su esposa, no lo aprobaría, pero con la esperanza de lograrlo y antes de que ella pudiera interferir. Su pecado puso en marcha una serie que fue catastrófica de eventos que afectarían a toda la familia. ¿Y qué es lo que hace Rebeca? Rebeca toma las mejores ropas de Esaú y se las puso a su hijo menor. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sección, que abarca desde Génesis capítulo 27, versos 5 al 17. Ahora, las preguntas. ¿Cuál era la alternativa de Rebeca? ¿Tenía alguna? ¿Necesitaba Adonai la ayuda de Rebeca? Yo creo que no, y yo creo que Rebeca tenía más alternativas. ¿Se habrían frustrado los propósitos de Dios si Rebeca y Jacob hubieran mantenido sus manos humanas alejadas de la situación? Yo creo que sí. ¿Por qué Jacob entonces siguió a su madre en esta conspiración? ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿A quién estaban tratando de complacer? Recordemos, hermanos, que las instrucciones de Dios con respecto a ciertas situaciones son tan precisas, son muy precisas, y nosotros debemos mantenernos dentro de esos límites que nos marca Dios. Tan precisas las instrucciones con respecto a su servicio, que incluso por ahí detalla el tipo de tela que debían tener los calzoncillos de los sacerdotes. Debían ser solamente de lino, no una mezcla de lino y lana, porque él no quería que las ropas tuvieran lana porque no necesitaba sudor en su obra. Cuando yo estoy hablando de que no necesita Dios de sudor en su obra, quiere decir que en la obra de Dios yo no tengo por qué verter mi propia fuerza ni mis propias opiniones. Debo dejar que Dios actúe. La obra de Dios es de Él. Yo soy un instrumento, como dice Pablo, un esclavo, y un esclavo obedece las órdenes del amo. No se sobrepasa con eso, hermanos, no se sobrepasa bajo ningún aspecto. Cuando se trata de la obra de Dios, no somos beligerantes. Entonces, para nuestra reflexión, ¿hasta dónde llegarías tú si realmente creyeras que estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Cuándo has tomado el asunto en tus propias manos con resultados desastrosos? ¿El fin justifica los medios, como se dice por ahí? Ahora vamos al análisis y a responder las preguntas. Al igual que su suegra Sara, que escuchaba a los visitantes desde dentro de la tienda, capítulo 18, verso 10, Rebeca escuchaba mientras Isaac hablaba con su hijo. Si usted quiere hablar con un hijo en secreto, hermano, no lo haga dentro de la casa. Las paredes tienen oídos. Váyase lejos en el campo y desconfía hasta de los pájaros. Si es secreto lo que quiere usted hablar. Ahora cuando Esaú partió hacia el campo para cazar y traer de regreso, ella urdió un plan. 27, verso 5. Rebeca, de hecho, siempre había sido una mujer de rápida decisión y acción, como fue evidente desde el momento en que siguió inmediatamente al siervo principal de Abraham para casarse con Isaac. Probablemente ella y Jacob habían tenido mucho tiempo para discutir este problema, porque él tenía más de 60 años en ese momento, y tal vez ella había previsto de alguna forma este desarrollo y ya había decidido lo que tenía que hacer si alguna vez se presentaba el momento. Entonces Rebeca le dijo a su hijo favorito Jacob, en hebreo Jacob, mira, oí a tu padre decirle a tu hermano Esaú, tráeme algo de casa y prepárame algo sabroso para comer, para que puedas darte mi bendición en presencia de Adonai antes de morir. Capítulo 27, versos 6 al 7. Una bendición
en presencia del Señor sería irrevocable, y si se le daba a Esaú, Jacob nunca la recibiría. Entonces Rebeca dio orden: hijo mío, escucha atentamente y haz lo que yo te digo. 27 verso 8. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos escogidos para que yo prepare un guisado sabroso, tal como a él le gusta, y luego se lo lleves a tu padre para que él coma, para que él te dé su bendición antes de morir. Capítulo 27, verso 9 al 10. Y mucha gente señala este episodio en la vida de Jacob y lo etiqueta de engañador y mentiroso por el resto de su vida, cuando en realidad vivió una vida de honestidad y rectitud. Hebreo tam. Hicimos unos comentarios acerca de esta palabra en el capítulo 25, verso 27. A la mayoría de nosotros no nos gusta que un solo momento de debilidad, no nos gustaría, definiera toda nuestra vida. Pero, hermanos, muchas veces ocurre así. En muchos aspectos, en los hombres, las mujeres, un solo momento de debilidad y la caída está pronto. Y nos va a definir por el resto de nuestras vidas, queramos o no. Entonces el problema, por supuesto, es que él mintió aquí, incluso asociando el nombre de Dios con su mentira. 27:20. Pero ¿por qué el Señor no reprendió a Jacob y le negó su bendición? O incluso después de que Isaac lo había bendecido, ¿por qué Adonai confirmó más tarde la bendición? Son las preguntas que surgen, capítulo 28, verso 13 al 15. Porque la reprensión fue únicamente para Esaú, y el arrepentimiento fue de Isaac, no de Jacob. Jacob tomó el asunto en sus propias manos aquí, sabiendo que Dios le había dicho a su madre que el mayor serviría al menor, en el capítulo 25, verso 23, parte C, y generalmente es criticado por ello, y también tomó el asunto en sus propias manos, tratando de lograr la voluntad conocida de Dios, cuando se separó de Labán y regresó a Betel. Y generalmente es alabado por ello, porque Dios le había dicho: vuelve a la tierra de tu padre y tu parentela y yo estaré contigo. Capítulo 31, verso 3. Su motivación era la misma en ambos casos. Estaba tratando de lograr la voluntad de Dios. Sin embargo, tras bastidores, Adonai estaba haciendo que su voluntad soberana se cumpliera a pesar de las acciones de los seres humanos caídos. Su plan era que Jacob heredara la primogenitura. A nivel humano, esto era imposible porque Jacob no era el primogénito. Pero como estaba en el plan eterno del Señor que Jacob recibiera la bendición, él soberanamente dispuso que así fuera. Y como podemos ver en el Nuevo Testamento, hay un comentario sobre en el libro de Romanos, o lo tengo yo, que es la explicación de la paradoja del pasado de Israel. De acuerdo a esto, parece que la única manera de entender esta situación es concluir que aunque la forma en que Jacob y Rebeca obtuvieron la bendición de Isaac fue incorrecta, el pecado de Isaac y Esaú fue mayor. ¿Por qué? Porque el Señor no aprueba la mentira. Jacob y Rebeca lo sabían, eran personas sensibles y espirituales, pero habían decidido que por muy malo que fuera el engaño a los ojos de Adonai, se había vuelto necesario en este caso para evitar un pecado mayor, que era el de transmitir la más santa de las promesas de Dios a un hombre que ni la quería ni la honraría. Esto fue una falta de fe tan grande como cuando Abraham fue a Egipto en el capítulo 12 y cuando Sara sugirió que tuviera un hijo a través de su sierva Agar en el capítulo 16. Rebeca ya había recibido la revelación del Señor de que el mayor serviría al menor. 25-23b. Aquí entonces Rebeca necesitaba confiar en que el tiempo de Adonai
Jacob recibiría la bendición patriarcal, pero debido a la falta de fe, sintió que necesitaba tomar el asunto en sus propias manos porque parecía que nada podría detener a Isaac. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esaú podía haber regresado en cualquier momento, solo podemos imaginarnos lo desesperados que se sentían y en una situación desesperada, pero que no era la primera vez que alguien mentía para preservar al pueblo de Dios. Por ejemplo, las parteras hebreas desobedecieron deliberadamente al faraón y le mintieron. ¿Por qué? Porque temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto le había ordenado. Éxodo 1, 15 al 16 y verso 22. Si ellas hubieran actuado de otra manera, habrían muerto innumerables niños hebreos. ¿Castigó al Señor a estas parteras por mentir? No. Elohim fue bondadoso con las parteras y el pueblo aumentó y se hizo aún más numeroso. Y debido a que las parteras temieron a Dios, Él les dio familias propias. Éxodo capítulo 1, versos 20 al 21. Jacob era un hombre recto, hebreo tam, y vivió toda su vida de esa manera y fue bendecido como resultado. Otro ejemplo de la bendición de Adonai sobre unas mentiras fue la vida de Rahab. Ella y su familia y todo lo que le pertenecía se salvaron porque escondió a 2 espías israelitas y mintió al respecto al rey de Jericó. Josué capítulo 2, versos 4 al 7 y 6, versos 25. No debemos ser demasiado legalistas sin conocer los trasfondos. No debemos juzgar tan a la rápida sin conocer el trasfondo de todo y analizar detenidamente porque hay importantes lecciones espirituales en esto. Hay varios otros ejemplos en la Biblia en que los hombres piadosos, para cumplir la voluntad de Dios y glorificarlo, tuvieron que quebrantar otro de sus mandamientos. Y estas, hermanos, son raras excepciones y solo pueden justificarse en circunstancias muy especiales e inusuales, como las que tenemos aquí con Isaac y la bendición patriarcal. Además, las personas en estos ejemplos, ellos nunca obtuvieron ninguna ventaja financiera para sí misma. De hecho, Rahab y las parteras hebreas arriesgaron sus vidas debido a las mentiras que dijeron. De la misma manera, Jacob y Rebeca, con el fin de hacer lo que creían necesario para cumplir la voluntad de Dios, estuvieron dispuestos a arriesgarse a la ira y el odio de sus propios seres queridos. Y Jacob incluso a arriesgar su vida a manos de su hermano enojado. Como Jacob era justo, hermanos, solo le importaban las ramificaciones espirituales de la bendición. Ahora, sin embargo, hermano José tenía algunas dudas y le dijo a su madre: mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo soy un hombre de piel lisa. 27, verso 11. Isaac pudo haber perdido la vista, pero su sentido del tacto permanecía intacto. Y Jacob era un hombre justo y sabía que no honrar a su padre era un pecado a los ojos de Dios. Preguntó: ¿qué pasa si mi padre me toca? Parecería que me estoy burlando de él debido a su ceguera y atraería una maldición sobre mí en lugar de una bendición. Entonces, pero su madre le dijo: hijo mío, que la maldición caiga sobre mí. Yo asumo toda la responsabilidad. Solo haz lo que yo te digo. Ve y tráemelos. 27, versos 2 al 3. Ella estaba segura, tan segura, de que esta era la voluntad del Señor, que creyó que el fin justifica los medios. Entonces, y no temió la posibilidad de una maldición. Jacob también creía que era la voluntad de Dios que él recibiera la primogenitura y no le costó mucho convencerlo de seguir el ejemplo de su madre. Después de todo, ¿no le había dicho a Adonai: el mayor servirá al menor? 25, verso 3, 23, parte C.
Entonces Jacob fue y tomó los 2 cabritos escogidos y se los trajo a su madre, y ella prepara una comida sabrosa tal como le gustaba a su padre. Mientras se cocinaba la comida, Rebeca tomó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que tenía en casa, y se la puso a su hijo menor. Jacob, capítulo 27, verso 14 al 15. Parecería que Rebeca había guardado estas prendas específicas en su casa para este mismo propósito. Las esposas de Esaú habían sido una fuente de dolor para Isaac y para Rebeca. Lo dice el capítulo 26, verso 35, y probablemente vivían en otro lugar. Pero estas prendas olían a Esaú, y la intemperie, y esto era claramente una situación muy tensa. Rebeca también cubrió las manos de Jacob y la parte lisa de su cuello con las pieles de cabra para que pareciera que tenía pelos, de modo que la ropa de Esaú tuviera un olor adecuado y las pieles de cabra le dieran el tacto adecuado, y luego le entregó a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había preparado. 27, verso 16 al 17. Bendito sea el nombre del Señor. La carne de un cabrito sabe a venado, e Isaac no notaba la diferencia. Luego visitó a Jacob y le entregó la comida a su hijo Jacob. Rebeca realmente pensó que podía engañar a Isaac. La gloria sea a Dios para siempre, hermanos. Así que todos los sentidos fueron atendidos. Isaac era ciego, así que Rebeca no tuvo que preocuparse por eso. Jacob se puso la ropa de Esaú para cuidar el sentido del olfato. Ella cocinó los cabritos porque tenían sabor a venado y usó las pieles de los cabritos para que Jacob pareciera peludo. El único sentido que no pudo cubrir fue el sentido del oído de Isaac, y hubo un punto en que esto casi desveló su secreto. 27, versos 21 al 24. Entonces, lo que ocurre es que Jacob se acercó a Isaac, quien dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. 27, versos 18 al 29. Jacob se acercó a Isaac, quien dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Ahora, el pecado es pecado, pero ¿quién tiene más culpa aquí? ¿Qué hace sospechar a Isaac? ¿Cuántas veces mintió Jacob? ¿En qué eran las mentiras de Jacob similares o diferentes a las mentiras de las parteras hebreas? Hermanos, Jacob se ganó la bendición. ¿Merecía la bendición? Estas son las preguntas que surgen de este pasaje. Entonces, ¿se aplica la bendición familiar a nosotros hoy en día? ¿O era algo solo para los antiguos? ¿Para quién ha sido una bendición últimamente? ¿Quién nos enseña este relato sobre la manera en que Dios lleva a cabo sus planes? ¿Crees que Jacob fue engañoso u obediente a Dios? ¿Por qué Dios nunca condena a Jacob por sus acciones? Jacob, sin duda, hermanos, con considerable vacilación, fue a su padre y le dijo: mi padre. 27, verso 18. Ya sospechando que Isaac preguntó quién es, entonces Jacob, en hebreo Jacob, dijo su primera mentira cuando le dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. En hebreo hay dos formas de decir yo. La primera es decir Aní, y la segunda forma es decir Anochi. La diferencia es reveladora. Cuando Jacob dice yo, uso Anochi en lugar de Aní. La palabra Anochi, cuando se usa con un sustantivo predicado, enfatiza el sujeto pronominal. Sin embargo, la palabra ni se usa para enfatizar el predicado nominativo, como sería el caso más adelante en 27:32. Enfatiza a la persona. Entonces aquí Jacob debe mentir, pero usó Anochi en lugar de Aní para no tener que enfatizar la persona. Pero rápidamente trató de desviar la atención de sí mismo y de centrarla en el asunto en cuestión, diciendo: he hecho lo que me dijiste. Y el pecado radica
en el engaño del padre, no en tomar la bendición patriarcal. Pero lo que Isaac y Jacob estaban tratando de hacer era aún más pecaminoso porque estaban tratando de frustrar el propósito mismo de Dios, no queriendo llamar la atención sobre sí mismo. Cambió de tema, te ruego que te sientes y comas de mi casa para que me des tu bendición. 27, verso 19. Entonces Jacob no tuvo una tarea fácil que realizar ante su padre. Isaac le preguntó a su hijo con sospecha, ¿cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Entonces Jacob mintió por segunda vez cuando dijo, Adonai, tu Dios, me dio éxito. Y cuando usa el nombre de Dios, lo empeora todo. Entonces Isaac le dijo a Jacob, todavía en duda, acércate para que pueda tocarte, hijo mío, para saber si realmente eres mi hijo Esaú o no. 27, verso 20 al 21. Isaac realizó 4 pruebas para ver si este era realmente su hijo. Usó la lógica, 27, verso 21 al 22. Luego usó el sonido, la voz, 27, verso 22. Usó las palabras, 27, verso 24. Y finalmente usó el olfato, 27, verso 27. Jacob se acerca a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Esaú, pero las manos son las manos de Esaú. Jacob no lo reconoció como lo que era en realidad, porque sus manos eran peludas como las de su hermano. Esaú por eso lo bendijo. 27, verso 2 al 23. Isaac le dio más peso a su sentido del tacto que a su sentido del oído. Entonces estoy seguro de que Jacob esperaba que Isaac, en hebreo Isaac, no le hiciera ninguna pregunta, pero ahora todo lo que podía hacer era ser lo más persuasivo posible. Y su padre le hizo una pregunta directa. ¿Eres realmente mi hijo Esaú? Y Jacob miente por tercera vez. Luego respondió, lo soy. 27, verso 24. Esta vez Jacob usa la palabra Aní para no despertar la sospecha que despertó antes cuando usó la palabra Anoji. Las acciones de Jacob demostraron su inmadurez en el Señor. En su celo por seguir la voluntad revelada de Dios, había pecado. Hizo lo incorrecto por la razón correcta. En este sentido, no era muy diferente de su abuelo Abraham. Abraham demostró falta de fe. 4 veces se quedó en Hebrón cuando debía haber ido a la tierra prometida, 11, verso 31. Salió de Palestina y fue a Egipto, 12, verso 10 al 20. Escuchó a su esposa en lugar de esperar a Adonai, lo que resultó en el nacimiento de Ismael y en problemas incalculables, capítulo 16, verso 1 al 16. Y se negó a confiar en el Señor para su protección y le dio y la de su esposa cuando le mintió a Abimelech, 20, verso 1 al 18. Sin embargo, él usó esos fracasos para fortalecer la fe de Abraham antes de su prueba final en el monte Moria, capítulo 22, verso 1 al 19. Lo mismo fue cierto para Jacob. Dios usaría este fracaso para fortalecer la fe de Jacob antes de su prueba final en Peniel, capítulo 32, verso 22 al 32. Entonces, finalmente, Isaac, convencido de que era realmente Esaú, Isaac le dijo, hijo mío, tráeme de lo que cazas para que yo te dé la bendición. Jacob se lo trajo y él comió y tomó vino y bebió. 27, 25. La bendición de Abraham contaba de 5 partes que siguen sirviendo de modelo para nosotros hoy. En primer lugar, el contacto físico significativo era parte de la bendición. Luego, tratando una última vez de eliminar cualquier duda que pudiera quedar, su padre Isaac le dijo, ven acá, hijo mío, y bésame. Entonces Jacob se acercó a él y lo besó. Para cualquier persona, ya sea un hijo, un cónyuge o un amigo,
El contacto físico significativo es una parte esencial de la bendición. En segundo lugar, el mensaje hablado era parte de la bendición. Cuando Isaac percibió el olor de la ropa de Jacob, lo bendijo y le dijo, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que Yahvé ha bendecido. 27, verso 27, parte B. Gloria a Dios. Entonces, los rabinos enseñan que según la tradición, la prenda que Isaac olió había pertenecido a Adán. Esto no lo dice la Escritura. Y había pasado de la Nimrod, tampoco lo dice, y luego a Esaú. No basta, hermano, con estar físicamente presente para que un niño que busca la bendición, lo principal que comunica el silencio es confusión. Los niños que se quedan solos para llenar los espacios en blanco cuando se trata de que sus padres piensan sobre ellos, a menudo no pasan la prueba cuando se trata de sentirse valiosos y seguros. Entonces, para ver crecer la bendición en la vida de un niño, cónyuge o amigo, necesitamos verbalizar nuestro mensaje. Dejando de lado las buenas intenciones, son necesarias las buenas palabras para brindar una aceptación genuina. Y en tercer lugar, las palabras significativas de valor eran parte de la bendición. Las palabras significativas transmiten la idea de que la persona es valiosa y tiene cualidades redentoras. Isaac usa una imagen verbal para describir el valor de su hijo, para describir el valor que su hijo tenía para él. Dijo pues, que Dios te dé del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra abundancia de trigo y vino nuevo. 27, verso 28. En los países orientales, donde hay tan poca lluvia, el rocío es el requisito previo más importante para el crecimiento de los frutos de la tierra y a menudo se menciona como una fuente de bendición. Por ejemplo, en el norte, en las partes costeras de Chile y el resto es solamente desierto, la neblina o camanchaca, como se le llama, es significativa en las mañanas y colocan unas mallas negras que atrapan las gotas de rocío y las van canalizando después hacia estanques. Esa es la forma en que obtienen agua y pueden regar. Los judíos, y esto lo leí en un libro de Werner Keller que se llama Y la Biblia tenía la razón, cuando plantaban un arbolito, una planta, le hacían una cerca alrededor de piedras y estas piedras en la noche recogían el rocío, se humedecían y el agua se escurría hacia el suelo alimentando la planta. Entonces, hermanos, es importante esto para el crecimiento de los frutos de la tierra y se menciona como una fuente de bendición en Deuteronomio 33:13 y 28 y en Oseas 14:6, Zacarías 8:12. Los rabinos han interpretado esto simbólicamente. Creen que el rocío del cielo es la escritura, la riqueza de la tierra es la Mishnah o la ley oral. Ya veremos qué es lo que es esto. Y la abundancia de grano es el Talmud y el vino nuevo es la Hadabá del Pesaj. Ahora, en cuarto lugar, las metas significativas eran parte de la bendición, que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. En hebreo la palabra bendecir significa literalmente doblar la rodilla. Sé Señor sobre tus hermanos es una contradicción directa de lo que Dios había dicho a Rebeca, que los hijos de tus manos se inclinen ante ti, sean malditos los que te maldigan y bendigan los que te bendigan. Benditos los que te bendigan, 27 verso 29. Esta bendición está entonces conectada con el pacto abrámico de 12 verso 3, que ahora sería llevado a cabo a través de Jacob y no de Esaú.
Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos aquí es una intervención divina a pesar del pecado de Isaac y a pesar del pecado de Jacob. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero es el propósito de Adonai el que prevalece. Proverbios capítulo 19, verso 21. Isaac termina bendiciendo a Jacob en contra de su propia voluntad. Podemos alentar a nuestros hijos a establecer metas personales, espirituales y laborales. La imagen de un futuro prometedor es muy poderosa y puede moldear la manera en que piensan sobre sí mismos y darles un propósito en la vida. Y por último, hermanos, un compromiso activo, ya estamos terminando ya, fue parte de la bendición. El Señor habló directamente a Abraham, capítulo 12, verso 1 al 3 y 19, verso, capítulo 12, verso 1 al 3, 15, verso 7 al 21, capítulo 17, verso 1 al 8, 22, verso 15 al 18. Entonces el Señor habló directamente a Abraham y a Isaac, 26, verso 1 al 5, 23, 24, y a Jacob, 35, verso 9 al 12, confirmando su compromiso activo con su linaje familiar. Entonces, Adonai proveyó para ellos, los protegió, los reafirmó y periódicamente les recordó su fidelidad hacia ellos. Su compromiso con ellos fue activo, no pasivo. Y este es el ejemplo que tenemos para bendecir si nuestros hijos, cónyuges, padres y amigos. Hoy, como en los siglos pasados, los hogares judíos ortodoxos otorgan una bendición familiar especial a sus hijos. A cada niño de la familia se le daba una bendición general, así como una bendición especial para el primogénito. Ha sido una parte importante de brindar un sentido de aceptación y una generación, hermanos, que son hermanos, ya se me viene la hora ya. Una parte importante de brindar un sentido de aceptación a generaciones de niños. Ya nos quedan 4 minutos, pero recientemente también ha proporcionado una importante fuente de protección para esos niños. En nuestro país, por ejemplo, en cada uno de nuestros países, las sectas están ofreciendo una bendición falsa a nuestros hijos. Los líderes de la secta han dominado los elementos de la bendición. Proporcionar un sentido de familia y ofrecer, al menos inicialmente, la promesa de atención personal, afecto y afirmación es un atractivo importante para muchas de estas sectas. Los niños que crecen sin un sentido de aceptación de los padres son especialmente susceptibles de ser atraídos. De hecho, miles lo son cada año. Sin embargo, el aroma, al igual que el olor de Esaú, puede atraerlos a la mesa, pero después de comer, estos niños van a quedar más hambrientos que antes. Entonces, para terminar, hermanos, si usted es padre, debe aprender acerca de la bendición familiar. Y aprender acerca de esto puede ayudarte a brindarle a tu hijo o hijos una herramienta de protección. La mejor defensa contra el anhelo de un niño de una aceptación imaginaria es brindarle una aceptación genuina. Esto no es una forma espiritual y no hay garantías, pero puede reducir en gran manera la probabilidad de que él o ella busque la aceptación en los brazos de un miembro de una secta o con alguien que tenga una relación inmoral. La aceptación genuina irradia del concepto de la bendición. Y sin embargo, la bendición no es solo una herramienta importante para los padres, sino que también es de importancia crítica para cualquier persona que desee acercarse a otras personas en una relación íntima. Con esto, hermanos, ya la hora nos pilló, ya nos pasamos un poco, pedimos disculpas, cerramos la transmisión de la radio, deseándoles ricas bendiciones, saludando a cada uno de los oyentes, que Dios les bendiga mucho en sus lugares de trabajo y que a través del estudio de la palabra
podamos extraer los tips para nuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por la oportunidad. Vamos también con los hermanos del canal. Tuve que iniciar, hermanos, transmisión en mi canal. Ahora lo que tengo que hacer es descargar esta y subirla, hermanos, al canal de la corporación para que no se pierda el hilo de la enseñanza. Así que un saludo a los hermanos que van a estar viendo esto en diferido. Bendiciones a los que están aquí, hermanos, y la gloria sea Dios para siempre. Afortunadamente no persistimos en el desánimo, sino que no nos hemos detenido y hemos buscado medios alternativos para que el propósito de Dios de difundir la palabra no se pierda. Y hermanos, no importa la dificultad para mis hermanos del canal, no importa las dificultades que tengamos, mantengamos este medio y hagámoslo crecer, porque Dios nos va a ayudar en el empeño. Debemos ser perseverantes. Y la palabra perseverar de Mateo 13:13, cuando dice el que perseverare hasta el fin será salvo, viene del griego uponemo, y eso significa permanecer bajo de. Entonces, ¿cómo perseveramos nosotros? Permaneciendo bajo las alas del Señor, metafóricamente hablando, permaneciendo en su voluntad y esperando en Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a todos mis pastores, un saludo al pastor José Cerda, esperando que él tenga una recuperación, hermanos, por su enfermedad y que el Señor le pueda bendecir siempre a él, a su familia, a sus yernos y a los pastores, asimismo de cada uno de la corporación, cada uno de los miembros. Preparémonos, hermanos, porque el Señor viene pronto. Estemos apercibidos porque algo malo y terrible viene a la tierra. No vienen tiempos de paz. Pero gloria sea al Señor que tenemos un Dios que es el Dios cumplidor de promesas y el Dios cumplidor de pactos. Gloria al Señor. Las bendiciones sean a Él para siempre, hermanos, y nosotros preparémonos para recibir también su bendición permaneciendo bajo su voluntad. Gloria a Dios.